Hoy preparo para ti esta espectacular tarta de albaricoques, queso y merengue. Hola mi gente, ¿qué te parece la tarta? Una pasada, ¿verdad? Está de rica, no te puedes ni imaginar y es súper sencilla de hacer. Se compone de albaricoques frescos, tanto en fresco como en compota, unas plaquitas de merengue seco y una crema de queso y vainilla que es una locura. Es una receta de alta repostería en la que vas a ver que hay algún ingrediente que quizás no tengas en casa, como puede ser la pectina o la glucosa, pero no te preocupes que te doy la forma de sustituirlo, ¿vale? Así que puedes hacerla en casa tranquilamente, yo la he hecho en casa, en este hornito que ves aquí, y sale de verdad buena, pero buena, buena, buena. Espero que te animes a prepararla en casa porque vas a dejar a todos con la boca abierta, créeme. Vamos al lío. Y comienzo como siempre mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Comenzamos esta tarta elaborando el gel neutro. Para ello tomamos 88 gramos de agua, le añadimos 22 gramos de glucosa, 74 gramos de azúcar y lo calentamos un poquito, hasta los 30 grados. Por otro lado, mezclamos 12 gramos de azúcar con 3,2 gramos de pectina. Lo mezclamos un poco y se lo añadimos a la mezcla, que ya sabes debe estar a 30 grados. Dejamos que hierva durante 2 minutos y le añadimos 1,5 gramos de zumo de limón. Este es el neutro, puedes hacerlo mucho más sencillo, te dejo aquí arriba a la derecha una forma de hacerlo sin tantos ingredientes, ¿vale? El resultado va a ser el mismo. Bueno, ahora lo dejamos filmado en el frigorífico durante 6 horas para que adquiera la textura de gel y nos sirva en nuestra receta. Ahora te enseño a preparar una compota de albaricoques o albaricoques pochados. Para ello vamos a cortar y a picar en trocitos grandecitos 110 gramos de albaricoque. No los pico muy pequeños porque me interesa que se queden luego los trocitos. Le añadimos 10 gramos de azúcar moreno y nos lo llevamos al fuego. Lo cocemos, nada, 2 o 3 minutitos, lo justo para que veas que sueltan un poquito de caldito y se derrite el azúcar y ya tienes lista la compota. Déjala que enfríe. Ahora te voy a enseñar a preparar unas placas de merengue suizo. Para ello tomamos 100 gramos de claras de huevo, le añadimos 100 gramos de azúcar, 1 gramo de sal y 10 gramos de zumo de limón. Lo mezclamos un poquito, lo justo para integrar, y lo tienes que calentar a 50 grados. No puedes pasarte porque si no se te cuajarán las claras. Yo lo hago en el microondas de 30 en 30 segundos. Si no tienes termómetro, cuando notes que introduces el dedo y quema, pero tampoco te haces una quemadura, pues está bien. Ya lo tengo a 50 grados, también puedes hacerlo al baño María, y los pongo a montar hasta obtener un merengue bien firme. Tarda unos cuantos minutos, ¿vale? Como unos 7 minutos, pero fíjate, bien durito. Le añadimos ahora 100 gramos de azúcar glass y ves removiendo hasta integrarlo bien. Verás que perderá bastante del aire que ha incorporado el merengue, es normal, hasta que quede así liso y brillante. Ahora tomo una boquilla de 1 centímetro lisa. He dibujado dos círculos de 15 centímetros, le doy la vuelta al papel para no tragar tinta, claro, y encima del papel de hornear vamos a dibujar dos discos en forma de espiral de 15 centímetros cada uno. No te preocupes si no te quedan perfectas porque no se van a ver. Estas van a ser, digamos, las capas de nuestra tarta por dentro. Ya tengo los dos, los reservo un momentito y ahora tomo una estrella cerrada. La mía mide 7 milímetros y he hecho 7 círculos, ahí veis 6, pero son 7, de 7 centímetros de diámetro. ¿Vale? Hago 7 espirales de 7 centímetros y cuando ya tengo listas las dos bandejas me la llevo al horno súper bajito a 80 grados con ventilador durante 1 hora y media. Se pone tan bajito el horno para que no coja color el merengue, para que quede blanco. Mientras vamos a ir haciendo la crema de queso. Para ello tomo 200 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y la bato con varillas hasta que está cremosa. Le añado 30 gramos de azúcar glass, 1 gramo de sal, unas gotitas de esencia de vainilla y lo integro
Por otro lado, tomo 600 gramos de queso crema y le añado 50 gramos de glucosa. Si no tienes, sustitúyela por miel o por azúcar glass sin problema. La receta venía así y así te la he contado, pero puedes sustituirla sin problema. Colocamos ahora la pala y con la pala lenta vamos a ir añadiendo a cucharada el queso a la mezcla de antes de mantequilla. Unos segundos solamente y ya la tenemos lista. Y ahora vamos a montar nuestra tarta, para lo cual despego mis placas de merengue que han quedado perfectamente sequitas y muy blanquitas, las grandes también. Dejo que se enfríen bien y por otro lado tomo entre 4 y 6 albaricoques según el tamaño que tengan y los corto en gajos. Es importante que estos albaricoques estén maduritos porque van a estar mucho más ricos, pero que mantengan la forma también, como estos que están viendo aquí, perfectos. Vas cortando gajos finos y esta va a ser la decoración superior. Bueno, tengo este plato donde voy a montar la tarta, le he puesto un puntito de crema para que se quede pegada y no se mueva, coloco la primera lámina grande de merengue y le añado una capita con una boquilla de 1 milímetro. Yo estoy usando una boquilla lisa, puedes hacerlo con una espátula sin manga pastelera también, y le añado unos 200 gramos de la crema de queso, una capita gordita. Bueno, esta tarta puedes hacerla con cualquier fruta que de verdad está de buena, no te lo puedes ni imaginar, y además es que es preciosa. Puedes usar fresas, nectarinas, melocotón, peras que hayas cocido un poco antes, manzana, la fruta que quieras le va bien seguro. Bueno, ahora tomo la mitad de la compota, solo la mitad, y la reparto encima de la crema. Le colocamos el segundo disco grande de merengue y otra capita más de crema de queso. Tiene que quedarte crema para la decoración superior, Utiliza ahora unos 100 gramos más o menos. Le coloco encima la otra mitad de la compota de albaricoque. Ahí va, que no se quede nada. Y ahora he cambiado de boquilla para ponerla más bonita. Una boquilla de estrella de 1,2 centímetros he utilizado yo, pero la que tengas por casa te va bien. Y le hago una espiral de crema de queso encima para tapar la compota y para que se agarre la fruta luego. Ahora le hago los bordes como si fuera una flor o una estrella con crema. Ahí va. Y encima de esta capa le he puesto, ahora lo vas a ver, una segunda capa más grande y más separada, porque voy a poner entre medios los gajos de fruta para que se sujeten. Esta decoración es al gusto, la puedes hacer así al tuntún y va a quedar bonita seguro. Ahora le coloco los gajos de albaricoque. Los primeros los pongo alrededor, alternándose con las estrellas de crema de queso, y ya el resto lo coloco como quiera. Te aconsejo que pongas algunos boca arriba, otros con la piel hacia abajo para que se vean distintas tonalidades de naranja y de rojo, que queda muy bonita. Y bueno, yo creo que ya está bien. Le he puesto bastante fruta, porque luego está la combinación fruta-queso, queda genial. Ahora tomo las placas laterales, las más pequeñitas de merengue, le he puesto un punto de crema para que peguen y las voy colocando todas alrededor de mi tarta, las 7. Ahí va. Y queda preciosa, como puedes ver, la tarta. Y huele de bien. Ahí va, 6 y 7. Termino abrillantando un poquito el albaricoque, también va a quedar más dulcecito. Yo lo he hecho así con el pincel, pero luego me he dado cuenta que el gel se cala mucho hacia abajo, así que te aconsejo mejor que introduzcas los gajos antes de colocarlos en el gel y los vayas colocando, como voy a hacer ahora con las almendras. Tomo 6 almendritas, las mojo en el gel y las reparto. Y termino con unas hojitas de albahaca. También puedes utilizar hierbabuena o cualquier hierba luisa o cualquier hojita bonita comestible que tengas por casa, pero la albahaca y el queso van genial. ¿Qué te parece cómo ha quedado la tarta? Madre mía, qué cosa más bonita. Y no te puedes imaginar
lo rica que está. Por supuesto, como cualquier tarta, muchísimo más buena al día siguiente, ¿vale? Aunque el merengue no estará tan durito, pero está espectacular. Y nada más, muchas gracias por ver mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal.